la teología y la enseñanza yahwista nazarena debe reconocer que Israel es el pueblo de Dios. Y cuando mencionamos Israel, enfáticamente debemos decir que estamos hablando del Israel bíblico, no tanto de la nación Israel que hoy conocemos en el mundo y que tanta controversia gira en torno a este país. Repito, el Israel bíblico. Muy bien, saludos y bendiciones a todos, hermanos y amigos. Estamos hablando acerca de las principales características de la teología yahwista nazarena y hoy vamos a hablar acerca del punto Israel, pueblo de Dios o pueblo de Yahweh. Muy bien, la tercera característica de la enseñanza yahwista nazarena tiene que ver con Israel. Estamos hablando entonces del Israel bíblico y para la teología yahwista nazarena no hay duda alguna en que Israel fue, es y seguirá siendo siempre el pueblo del pacto, el pueblo de la alianza, el pueblo escogido de Yahweh. Eso es una regla sine qua non. La teología yahwista nazarena indefectiblemente proclama que Israel es, desde el principio, sigue siendo y seguirá siendo el pueblo de Yahweh, que Yahweh tiene un solo pueblo. Cuando decimos un solo pueblo estamos hablando del término del pueblo escogido para hacer su propósito en él. Se supone que Yahweh es el Elohim de todos los pueblos de la tierra, pero su pueblo, los que son suyos, los que él escogió como una heredad para hacer los instrumentos en sus manos, es uno solo. Y lleva por nombre de Israel. Se lo colocó Yahweh mismo a través de un malaj a Jacob, padre de todas las tribus de Israel. Entonces, para la teología nazarena, no hay duda alguna en que Israel fue, es y seguirá siendo siempre el pueblo del pacto, el pueblo escogido de Yahweh. Si bajo disciplina o bajo juicio, no es el punto relevante aquí, en el momento. Si bajo un pacto eterno, ese es el punto teológico importante. Es decir, hay que entender dentro del contexto profético, el hilo profético de las Escrituras, los tiempos, las sazones, los cumplimientos proféticos, y sabemos que Israel ha tenido que vivir un proceso en el que comienza siendo una familia, luego un pueblo, para luego constituirse en una nación. Luego la nación, inmediatamente de ser constituida, sufre un declive y ha tenido que atravesar por todo un proceso que llevará a la restauración y reunificación de Israel y la redención de todo Israel en ese tiempo, en ese punto y en ese momento del hilo profético. Entonces, Israel, pueblo de Yahweh. Sabemos que está bajo una disciplina del Padre y que eso tiene su momento y su cumplimiento para que vuelva a la gloria que le fue dada al pueblo de Israel. El Todopoderoso, estimados hermanos, no ha rechazado a Israel. Sus promesas son eternas y el pacto es incondicional. No es transferible. La gracia del Eterno es para todos, sin excepción de grupos étnicos. El Todopoderoso no se ha separado de Israel. Es importante, recapitulo lo que dije hace un momento. Yahweh es el Elohim de todos los pueblos, de todos los grupos étnicos de la tierra, y ha decidido de entre todos los pueblos escoger un pueblo, llamarlo suyo, por la hermosa razón de haber tenido un amigo y haberle prometido a ese amigo que de él levantaría una nación grande. Todos creo que saben que estoy hablando de Abraham Avinu, el padre de la fe, y de las promesas de Yahweh para con Abraham, que es la raíz de las raíces hebreas. Por esa hermosa razón de la fidelidad y la lealtad de Yahweh como amigo. Oigan, hago un paréntesis para decirle qué cosa tan grande y maravillosa nos ha mostrado la Escritura en cuanto a Yahweh como amigo. Así es que tiene que ser un amigo. La Escritura dice que hay amigos que aman más que un hermano. Yahweh fue fiel con su amigo Abraham a tal punto de que aunque Israel le colmó la paciencia hasta el grado de decirle a Moisés, quítate del medio que voy a destruir a toda esta gente y de ti sacaré un nuevo pueblo. Hasta allá lo llevaron. Imagínese usted, ¿qué habrá que hacer para poder agotar la paciencia del único santo, bendito sea? Y entonces, Yahweh fue fiel, a pesar de haberse hastiado de este pueblo rebelde,
contumaz, duro de servir, que entonces hasta el día de hoy conserva las promesas que le prometió, valga la redundancia, las promesas que emitió para su amigo Abraham. Y ahora ver lo maravilloso de que Yahweh es el Elohim de todos los grupos étnicos, pero ha elegido a un pueblo para hacer con ese pueblo, para cumplir con ese pueblo un propósito de ser luz a las naciones. Y eso tiene que ver con Yahoshua, que dijo, la salvación viene de los judíos. Es importante decir que cuando Yahoshua dijo que la salvación viene de los judíos, no significa que hay que hacerse judío para ser salvo o que todos los judíos son salvos. Eso no es lo que está diciendo Yahoshua allí. Cuando dice que la salvación viene de los judíos, porque del pueblo de Israel, específicamente de la tribu de Judá, viene el Salvador enviado por el Padre para la redención de la humanidad. Por eso la salvación viene de los judíos. Entonces, Israel, estimados hermanos, Israel reúne, estoy hablando a las 12 tribus de Israel, no estoy hablando de la tribu de Judá únicamente. Israel, tampoco estoy hablando de Medina Israel o de la nación de Israel política que existe hoy. Estoy hablando del Israel de Yahweh, el Israel nacional real. En Romanos 4 y 5, Pablo declara que las promesas de Israel fueron dadas por la fe de los patriarcas y no sobre la base de castigo y recompensa. Y en Romanos 11, versículos 1 y 2, dice, digo pues, ¿ha desechado el poderoso a su pueblo? Oigan, esta pregunta es para que nosotros entendamos que la llamada teología del reemplazo, que nos dice que en la religión institucionalizada, estimados hermanos, existe una teología conocida como la teología del reemplazo, que dice que Israel fue desplazado y reemplazado por lo que llaman la iglesia cristiana, y ahora la iglesia cristiana es el nuevo Israel, y el pueblo de Israel, vía consanguínea del linaje de Abraham, ya no es pueblo. Pero aquí dice Pablo a los romanos, y aquí acoto y digo que Pablo es un apóstol aprobado por el Espíritu de Santidad, según lo revelado en los escritos nazarenos, para afirmar esta palabra. Y aceptamos a Pablo como apóstol, aceptamos a Pablo como expositor aprobado de la teología yahwista nazarena. De hecho, es el autor de más escritos, de todos los escritos nazarenos llamados en la cristiandad Nuevo Testamento. Pablo dice, digo pues, ¿ha desechado el poderoso a su pueblo? Y él mismo responde, porque esto es una pregunta retórica. En ninguna manera, porque también yo soy israelita. También yo soy israelita. También yo soy israelita. Perdonen, no es que se rayó el disco, es que Pablo no era un pagano romano, ni era un gentil publicano o algo parecido, sino que él era un israelita, de la simiente de Abraham, de la tribu de Benjamín, y dice, no ha desechado el poderoso a su pueblo, al cual antes conoció. ¿Lo quieren más claro? Aquí podríamos cerrar ya el libro, cierren el libro y ya está todo dicho. Se tenía que decir y se dijo, no ha desechado el poderoso a su pueblo, al cual antes conoció. Que oigan esto los teólogos del reemplazo. Tenemos citas bíblicas, Deuteronomio 7:6, porque tú eres pueblo santo, Yahweh, tu poderoso. Yahweh, tu poderoso, te ha escogido para hacerle un pueblo especial, para que todos los pueblos que están, más que todos los pueblos que están sobre la haz, que también sería la faz de la tierra. Yahweh escogió a Israel para hacerlo un pueblo especial. Eso, estimados hermanos, no debemos llevarlo a los extremos. Vuelvo al tema, punto de equilibrio. No es el extremo de decir que no, ya Israel y los judíos no tienen nada que ver con el pueblo de Dios, como dicen por allá afuera. No, ese es un extremo, pero tampoco el otro extremo es decir, Israel es el pueblo especial, un pueblo, ¿cómo se diría? Como que sí, casi sobrenatural, un pueblo perfecto. No, Israel, dice la Escritura, que era el pueblo más simple de toda la tierra, el más insignificante, cuando Yahweh escogió a ese pueblo para hacerlo especial. Entonces lo que hace especial a Israel es que tiene la bendición del Padre Eterno, que tiene la cobertura del Padre Eterno, la elección del Padre Eterno. Eso es lo único que tiene Israel de especial. Por lo demás, fueron pueblos duros de servir, contumaz, rebeldes, idólatras. Y bueno, para ustedes contar, si hablamos de Israel, el Israel que encontramos revelado en las Escrituras, y ni hablar de este Israel que conocemos hoy en día. Entonces no caigamos en esa veneración del Israel que se cae en la religión institucionalizada del judaísmo, sino que entremos en el contexto real de la Escritura. Lo que hace especial a Yahweh a Israel es un llamamiento de Yahweh, y es una elección y es una promesa dada a Abraham. Esa es la especialidad. Luego viene Isaías 41, 8 y 9, donde dice allí,
Mas tú, Israel, siervo mío eres. Tú, Jacob, a quien yo escogí, simiente de Abraham, mi amigo. ¿Ven qué bonito se oye eso? ¡Wow! Qué privilegio de Abraham que Yahweh dijera, Abraham, mi amigo. ¿Ustedes no sienten algo así como tan familiar, tan íntimo, tan único? Cuando Yahweh dice, Abraham, mi amigo. Qué cosa tan especial. Porque te tomé de los extremos de la tierra y de sus principales te llamé. Y te dije, mi siervo eres tú. Te escogí. Oigan esto. Que suena el shofar. Y no te deseché. Y no te deseché. Y no te deseché. Por lo tanto, la teología yahwista nazarena establece en sus postulados que Israel sigue siendo, siempre ha sido, seguirá siendo hasta el final del cumplimiento de la profecía bíblica, el pueblo de Yahweh. Te escogí y no te deseché. Luego viene Isaías 49, 15 y 16. Oigan esto maravilloso. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Es una pregunta retórica. Aunque olviden ellas, si es que alguna lo llegara a hacer, yo no me olvidaré de ti. Le está hablando Yahweh a Israel. He aquí que en las palmas te tengo esculpida. Bendito sea Yahweh. Delante de mí están siempre tus muros. ¿Qué más queremos? ¿Qué más testimonio? Bueno, vamos a agregar uno más. Jeremías 31, 35 y 36. Así ha dicho Yahweh, que da el sol para la luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche, que parte la mar y braman sus ondas. Yahweh de los ejércitos es su nombre. Si estas leyes faltaren delante de mí, dice Yahweh, también la simiente de Israel faltará para no ser nación delante de mí todos los días. Mientras haya luz, mientras haya noche, mientras haya sol, mientras haya luna, mientras haya mar, mientras los límites de los mares existan y todas las leyes que Yahweh ha puesto en la creación, Israel seguirá siendo el pueblo de Yahweh. Bendito sea el nombre de Yahweh, estimados hermanos. Desde esta perspectiva, la enseñanza nazarena rechaza totalmente los postulados del cristianismo histórico y de la teología cristiana en el sentido de que Israel ya no es pueblo de Yahweh, sino que ahora lo es la iglesia, según lo establece la conocida teología de la sustitución o del reemplazo. El cristianismo histórico ha sido permeado, filtrado desde sus raíces por una posición teológica que consideramos antisemita, inaceptable bíblicamente, y la mayoría de los teólogos aceptan la teología del reemplazo como válida. Contrario a esto, la teología nazarena, yahwista nazarena, defiende la verdad bíblica de que Israel es el pueblo del pacto y que esta verdad no ha sido cambiada nunca, sino todo lo contrario, afirmada y asegurada tanto por las escrituras hebreas como por los escritos nazarenos. Yahweh es un Elohim de pactos y la escritura muestra de una serie de pactos, alianzas establecidas entre él y hombres escogidos, que lleva por consecuencia el establecimiento de un pacto entre él y un pueblo, y ese pueblo es Israel. Los pactos referidos están aún vigentes, es decir, que no son anulados con la llegada y el ministerio del Mesías, porque en la teología cristiana se dice que con el Mesías se anuló todo lo que había con Israel, pactos, promesas, todo se anuló, y ahora son nuevos pactos y nuevas promesas y todo nuevo para con la iglesia cristiana, lógico. No son anulados todas estas cosas con la llegada y el ministerio del Mesías, su muerte y o resurrección, y avanzan hacia su total consumación con la introducción final y completa del reino de Yahweh en la tierra de Israel. Aquí está condensado, compactado todo lo que es ese proyecto, una elección de un pueblo, un Mesías para que encabece a este pueblo en ese proyecto de redención para la humanidad y el establecimiento del reino de Yahweh, que es una restauración y renovación del modelo original que el Padre Eterno quiso para la humanidad. Entonces estos pactos están vigentes. Entonces la enseñanza yahwista nazarena, en virtud de la vigencia del pacto con Israel, muestra constantemente cómo Israel no ha sido sustituido. Vamos a decirlo de nuevo con énfasis. Israel no ha sido sustituido como pueblo de Yahweh, y mostrará además la manera en que este pueblo finalmente será reunificado. Nosotros creemos en la reunificación de Israel y restablecido en la tierra de Israel como testimonio de la fidelidad del Omnipotente para con su pueblo. Ezequiel 36, versículos 23 al 28, yo mostraré la santidad de mi gran nombre que fue profanado en las naciones, en medio de las cuales ustedes lo profanaron, y
sabrán las naciones que yo soy Yahweh, cuando muestre mi santidad en ustedes a la vista de ellos, dice Adonai Yahweh. Esto tiene mucho que ver con la esencia del Padre y su proyecto con el mundo, pero también con su nombre que ha sido profanado, no solamente la pronunciación de su nombre, sino su persona, Elohim, que ha sido profanado en las naciones. Luego dice, yo pues los tomaré de las naciones y los reuniré de todos los países y los traeré a su propia tierra. Esto está hablando de una promesa de reunificación, de restauración del pueblo de Israel. Entonces esparciré sobre ustedes agua pura y serán purificados de todas las impurezas. Los purificaré de todos sus ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su cuerpo el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré mi espíritu dentro de ustedes y haré que anden según mis leyes, que guarden mis decretos y que los pongan en práctica. Y habitarán en la tierra que di a sus padres. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Elohim. Entonces esta es una palabra que mantiene en vigencia el proyecto de Yahweh y el propósito de Yahweh con su pueblo Israel. Como dijimos en un principio, no estamos discutiendo en qué condiciones ahora mismo está el pueblo de Israel, si en disciplina, si bajo juicio o cómo. Estamos hablando de la nación de Israel, sino que estamos viendo que hay promesa de restauración y de bendición al final de todo para Israel, que será cumplimiento del propósito del Padre con su pueblo. De manera que, por todo lo antes dicho, cuando una persona viene a la fe mesiánica nazarena, no solamente experimenta el perdón de sus pecados y una nueva vida en el Mesías, que es lo que comúnmente se escucha en el mensaje evangélico de la predicación, el mensaje cristiano, acepta a Cristo y salvo serás, acepta a Cristo y recibe el perdón de tus pecados. Básicamente eso es lo que se habla en el evangelio, o en la predicación evangélica. No solamente eso, ¿verdad?, recibe una persona cuando viene a la fe mesiánica nazarena, sino que además viene a formar parte de un pueblo. Y esto es importantísimo, con esto estamos terminando. Cuando una persona de origen gentil de las naciones se convierte a la fe mesiánica nazarena, acepta a Yeshua HaMashiach, Jesucristo, como el Mesías Redentor, como el Hijo de Dios, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, entonces recibe, por ende, por poner la confianza en su sacrificio, el perdón de los pecados, y comienza una vida nueva, comienza una regeneración. Pero una cosa muy importante es que es injertado en un pueblo único, bíblico, y ese pueblo es el Israel de Yahweh, tal como lo explica Pablo en Romanos 11. No vamos a hoy analizar todo lo que dice Romanos 11, pero en síntesis allí se habla de que el pueblo que no era pueblo vino a ser unido en el Israel, que es el pueblo como un olivo natural, donde juntas las ramas de origen gentil y de origen judío vienen a ser uno en el Mesías. Tiene que ser Israel. No puede ser una denominación cristiana que está atomizada y que la religión cristiana está atomizada. Está como un ser de múltiples cabezas, con todas sus denominaciones, miles de denominaciones. No puede ser esa la identidad del pueblo de Dios. Hay una sola identidad bíblica. Usted no va a encontrar en la Biblia la identidad que le han dado los hombres en sus denominaciones. En general, la única identidad bíblica del pueblo de Dios es Israel, es israelita. Y es a ese pueblo al que se une el converso de entre las naciones. ¿Lo quiera reconocer o no? Si no lo quiere reconocer, pues simplemente se pierde usted esa herencia. Si usted prefiere identificarse con su grupo religioso, la denominación que tenga, pues esa es su decisión, usted es libre, pero la Escritura es bien clara y muestra cuál es el pueblo al cual nosotros somos unidos por medio de la fe en el Mesías y cuál es el pueblo que será el que estará como reyes y sacerdotes en el reino de Yahweh prometido. Mis estimados hermanos y amigos, concluimos. Que la paz y la bendición del Padre Eterno sea con todos ustedes y será hasta la próxima ocasión. Shalom para todos.